bienvenidos una vez más al programa de la Cámara de Representantes Debate en Cámara. El día de hoy tenemos como invitados a los representantes Alfredo Bocanegra y Heriberto Sanabria, quienes nos hablarán del tema Reforma a la Justicia. Bienvenidos, representantes. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Alfredo Bocanegra Barón es representante a la Cámara por el departamento del Tolima, pertenece al Partido Conservador y hace parte de la Comisión Primera Constitucional Permanente en su periodo legislativo 2010-2014. Es abogado con especialización en instituciones jurídico-políticas y derecho público. Respecto al tema de la reforma a la justicia, afirmó que el Congreso pretendió democratizar la administración de la rama de justicia. Añadió además que no fueron ellos quienes incluyeron temas que terminarían convirtiendo la reforma en perversa y repudiada por los colombianos. Heriberto Sanabria Astudillo es representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca, pertenece al Partido Conservador y hace parte de la Comisión Primera Constitucional Permanente en su periodo legislativo 2010-2014. Es abogado con magíster en Derecho Público, especialista en Derecho Administrativo y profesional en Derecho y Ciencias Políticas. Este representante es ponente de la reforma a la justicia. Se opuso al retiro de este proyecto a pesar de que la Corte Suprema en su momento no estuvo de acuerdo con esta iniciativa. Vamos a dar inicio a este debate. Representante Heriberto Sanabria, el Congreso termina sesiones el 16 de diciembre. Reanuda el 20 de marzo y termina el 20 de junio del año entrante, del año 2014. ¿Cree usted que este tiempo es suficiente para tramitar una reforma constitucional a la justicia? No es suficiente, los tiempos están agotados, es el momento propicio para comenzar a ambientar nuevamente este tema, el cual debe de conocer, abocar, tramitar el nuevo Congreso de Colombia en el cual aspiramos a estar. La experiencia que se vivió en la fallida reforma a la justicia nos tiene que servir de antecedente para construir sobre lo avanzado, sobre lo concertado y sobre los nuevos elementos. Definitivamente es una necesidad imperiosa, no podemos correr ni podemos improvisar en un tema tan álgido para el país. ¿Cuánto tiempo se necesitaría? Normalmente una reforma constitucional requiere de un año, pero como es un tema tan sentido por los colombianos, es un tema que se debe de consensuar lo más que se pueda, pero hay que avanzar, tomar la decisión porque la reforma anterior fue muy consensuada con las Cortes, con el mismo gobierno y lamentablemente por una metida de mano indebida a última hora esa reforma fue malograda. Fue malograda. Representante Bocanegra, yo le pregunto entonces, ¿cuáles fueron las principales falencias que tuvo esa reforma? Bueno, permítame decirle primero que yo no creo que el Congreso tenga la capacidad política y desinteresada, es decir, en cuanto al interés general y al desinterés particular, de reformar profundamente la administración de justicia y el servicio público de la justicia. No creo. Yo creo que aquí hay tres reformas que van a tener que ser por fuera del Congreso o tienen que ser con un Congreso muy renovado, con personas que no hayan estado comprometidas en los fracasos de las reformas anteriores. Son el tema de la reforma al servicio de la justicia, que yo prefiero llamarlo así, el servicio público de la justicia, el tema del servicio de la salud y el tema de la reforma política. No tiene, y lo ha demostrado este Congreso, capacidad de autorreformarse y menos de reformar las otras instituciones. Y con una participación de las mismas Cortes, interesada en prorrogarse sus beneficios, sus prerrogativas, sus periodos, sus instancias, toda serie de beneficios, va a ser muy difícil que se pueda hacer una reforma verdaderamente importante para el país. Ese sería un primer elemento. ¿Cuáles fueron las fallas? Pues precisamente las que le estoy recordando ahora. El Consejo de Estado llegó con un proyecto interesado, que quería que el Congreso, cual borregos, lo aprobaran tal cual como estaba. Eso lo decía el doctor Gustavo Gómez. Hombre, ¿ustedes para qué se enredan? Aquí hay un proyecto que nosotros lo estamos armando. La Corte Suprema por lo menos tuvo la independencia de abstenerse y de respetar el fuero del Congreso, presentar recomendaciones, presentar opiniones,
apartarse cuando lo considero pertinente, pero no de formular un proyecto y menos de tratar de imponerlo. Y la Corte Constitucional, desde luego, por ser una instancia que podría ser revisora de los procedimientos, se abstuvo de presentarlo. De manera que yo creo que sí es importante que se promueva una reforma a la justicia, pero hay que esperar qué pasa con el proceso electoral del 9 de marzo, porque será un acto de irresponsabilidad que sin saber quiénes van y quiénes vuelven, o quiénes van y quiénes volvemos, se puede intentar una reforma a la justicia sin tener la capacidad de continuidad. Claro. Bueno, representante Sanabria, usted como ponente, ¿considera que este proyecto fue o tuvo esas fallas de las que habla el representante Bocanegra o esos errores fue por culpa de ustedes los congresistas o del gobierno? Si el pueblo colombiano supiera los poderes que se mueven detrás del poder del legislativo, yo creo que el Congreso saldría muy bien librado. La verdad sea dicha, la reforma a la justicia fue orquestada y manoseada no solamente por algunos congresistas, finalmente en la conciliación, sino que fue diseñada y concebida en otros escenarios distintos al Congreso. Esa es una verdad que el país no conoce, esa es una verdad que el país tarde que temprano la tiene que conocer y no es saliendo a lavarse las manos como Pilatos diciendo que fue una culpa totalmente del Congreso. La reforma de la justicia tenía cosas interesantes, importantes. Lamentablemente, se abusó de todo ese camino que se había avanzado. Soy un convencido de que la reforma la debe de hacer el Congreso, la tiene que hacer el Congreso. Pero si el Congreso no tiene la capacidad histórica de asumirla, indudablemente la reforma se tiene que hacer por fuera del Congreso. Pero usted conocía de las fallas, de las falencias de esta reforma, ¿por qué la votó? No, yo no hice parte del grupo de conciliadores, yo fui ponente de la reforma durante todo un año, pero sorprendentemente al final del proceso, a la medianoche, el presidente de la Cámara de aquel entonces, Simón Gaviria, decide no incluirme en los ponentes, en los conciliadores, y algo ilógico, pues porque veníamos defendiendo unos postulados y unos contenidos, y lo lógico era que quienes veníamos trabajando la reforma durante un año, al final del proceso aprobatorio, fuéramos quienes conciliáramos los textos con los colegas del Senado. Pero en mi caso, creo que ahora para bien, pues no hice parte de ese grupo de conciliadores de la reforma a la justicia. Muy bien. Representante Bocanegra, ¿qué puntos fueron incluidos y no fueron consultados previamente? No, yo creo que el tema que causó mayor perplejidad fueron unos temas de carácter procedimental, en la cual se incluían algunas cláusulas de última hora que en interpretación de quienes conocen el derecho, particularmente el derecho penal, podrían hacerse extensivos en beneficios a personas que han tenido una gran afectación no solo sobre el quehacer político, sobre la democracia colombiana, sino sobre todo lo que constituye la nacionalidad nuestra. Y por lo tanto eso causó la repulsión del Estado colombiano. Ese lobby que se pudo haber hecho desde unos estamentos non santos, ese lobby que se pudo haber hecho desde los intramuros de las cárceles nacionales de los pabellones privilegiados, que así lo entendió la opinión pública. Esa falta de dignidad de algunos conciliadores para poder denunciar. Uno tiene que ser crítico, aquí no hay que tenerle miedo a hacer el sapo del paseo. Yo creo que muy seguramente una persona conociendo como el carácter de Heriberto Sanabria o conociéndome como conozco yo, que me he ganado antipatías dentro de mis propios compañeros, tenía que tener la capacidad de denunciar que algo mal se estaba tejiendo, porque era más importante salvar al Congreso que salvar un proyecto del gobierno. Bueno, vamos a hablar del procurador, de Alejandro Ordóñez, que está en el ojo del huracán en estos momentos, está de moda. Les quiero preguntar a los dos, el procurador es claro, él dice que no comparte que se intente de nuevo una reforma a la justicia. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Representante. Yo creo que la preocupación puntual del procurador es que en esa reforma a la justicia y ahora nuevamente se podría pretender incluir temas que no son del ámbito de la justicia, sino que tienen unas competencias de carácter disciplinario, lo cual se debe manejar de manera distinta. Aquí en Colombia tenemos un híbrido
porque yo soy, por principio, y con todo el cariño que le tengo al doctor Ordóñez, la culpa no es de él, la culpa es del constituyente, la culpa es del legislador, que únicamente los funcionarios judiciales, en virtud de sentencias judiciales, en ejercicio de esas competencias, de ese fuero judicial, a consecuencia de una condena principal, son los únicos que pueden privar de los derechos civiles y políticos a los ciudadanos y las ciudadanas. Los funcionarios administrativos disciplinantes o disciplinadores podrían hasta decretar la destitución, pero el tema de inhabilitación, es decir, de suspensión, de privación de eso que es lo más sagrado de los derechos fundamentales del ciudadano, que es el derecho a ser elegido, por ejemplo, por no decir que el derecho a elegir, pues lógicamente está dado por un principio fundamental que está consagrado en el artículo, en muchos artículos, pero principalmente en el artículo 8º de la Carta de Derechos de San José de Costa Rica, que hace parte de nuestro ordenamiento interno. Yo creo que aquí hay que revisar ese punto, porque está bien que vengan sanciones, está bien que vengan suspensiones, claro, está bien que vengan modulaciones en suspensiones y en sanciones, está bien que vengan destituciones, pero lo que no puede haber es privación por alguien distinto. Yo me muero de la tristeza de ver que alguien lo pueda privar a uno, a cualquier persona, no porque sea Petro o cualquiera, hoy es Petro, claro, mañana podemos ser cualquiera de nosotros, por un funcionario que sea administrativo de origen de elección política y no por un funcionario judicial. Bueno, pero ese es otro tema que si nos metemos ahí no acabamos nunca. Su opinión, representante. Pero no, yo desconozco las razones por las cuales el procurador manifieste que no se debe adelantar una reforma a la justicia. En eso tenemos una diferencia de fondo y de forma. El país no solamente está en mora de adelantar una reforma a la justicia, nosotros estamos hablando del posconflicto. Creo que ese posconflicto exige no solamente una reforma a la justicia, como lo decía el representante Alfredo Bocanegra, necesariamente, indiscutiblemente, inevitablemente, nosotros tenemos que abocar una reforma política. Si aquí no hay una reforma política, si aquí no hay una reforma electoral, si aquí no hay una reforma a la justicia, si aquí no hay una reforma territorial, a la estructura territorial del país, si aquí se nos olvidó que este es un país de regiones y las mismas normas de Bogotá no se las pueden aplicar, en el caso de Bogotá porque tiene un estatuto aparte, pero las mismas normas de Medellín, por ejemplo, no se le pueden aplicar a un municipio como Alcalá, en el Valle del Cauca. Son territorialidades, condiciones, culturas diferentes, pero creo que el procurador, cuando se presentó a su segundo periodo como elección, él fue uno de los que manifestó que se debería de reformar la competencia de la Procuraduría para conocer de la investigación de los congresistas, porque es que dentro de las reformas que hay que hacer, es que tenemos que acabar ese en el que tú me investigas, yo te investigo, y que hagamos los pasitos y no nos pisemos la manguera. Eso aquí le ha hecho mucho daño al país, mucho daño. El Congreso elige a quien lo sanciona, a quien lo investiga. Las Cortes en este momento tienen una competencia que le ha hecho mucho daño a las Cortes, y es esa competencia electoral. Entonces viven rotándose los magistrados de corte en corte, tú me ayudas, yo te ayudo, tú me eliges, yo te elijo, y yo creo que eso ha desvirtuado mucho la esencia de la majestad de la justicia. Muchas veces se tienen propuestas en beneficio propio, que eso es gravísimo. Yo he venido insistiendo de que aquí hay que acabar con todas las reelecciones, aquí hay que acabar con la reelección presidencial, aquí hay que acabar con la reelección indefinida de los congresistas, aquí hay que limitar de una vez por todas el periodo de los magistrados, no permitir que pasen de una corte a otra, porque eso no es bueno para la justicia ni para la democracia. Hay que establecer mecanismos que permitan que esto fluya, que las nuevas generaciones lleguen, porque de lo contrario pues nos apoltronamos o en las Cortes o en el Congreso, y eso sí no es muy democrático. Claro, o sea que ustedes están de acuerdo con el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, que dice que este proyecto debe ser abocado por el próximo gobierno. Indudablemente, sin duda alguna. O por el próximo gobierno, o como dijo alguna vez Fabio Valencia Cosio, si nosotros no hacemos la reforma, nos van a reformar. El país está pidiendo reformas. Hay que hacerlo. Representante Bocanegra, la misma pregunta para usted. Bueno, lo primero que uno tiene que tratar de variar es el elemento humano. Y aquí tenemos unos jueces muy buenos, tenemos unos jueces muy malos, tenemos unos jueces porque les tocó ser jueces, y debemos tener una judicatura. Yo he insistido en eso en todos los debates. En Colombia debe existir una judicatura. ¿En qué consiste la judicatura?
que quien vocacionalmente quiera ser juez de la República, desde la universidad empiece a formarse desde la universidad, desde cuarto año, coja unas selectivas que vayan profundizando sobre el ejercicio de ser juez. Es una vocación. Es una vocación, como la vida consagrada, ¿no es cierto? Nadie le obliga a uno a tener una vida consagrada, nadie obliga al Papa a ser célibe ni a las monjas a ser vírgenes, nadie las obliga. Es una actitud que tiene una serie de mortificaciones. Entonces, aquí hay unos jueces que son jueces municipales y están envidiando el sueldo del juez del circuito. Son jueces del circuito y están lagarteando todo el tiempo para ser magistrados. Y nunca se están sentando en el papel que les corresponde. Uno ve un lobby aquí de magistrados todo el tiempo lagarteando en el Consejo de la Judicatura para que sean incluidos y uno se pregunta, ¿y este señor a qué horas falla los procesos que tiene en ese tribunal del Distrito Judicial de Ibagué o del Valle? Si está toda hora lagarteando aquí como lo meten en una terna. Entonces tenemos que tener jueces vocacionales, con una carrera de ascenso por méritos, por ausencia de sanciones. Pero hay, en este momento hay. No lo hay, realmente no lo hay. hay. Tiene un consejo de la Judicatura, que ahora volvemos otra vez a ese tema, tiene un consejo de la Judicatura que es el administrador, que tiene un origen que no ha sido bondadoso. Yo he dicho que aspiro a no equivocarme y haber lavado los votos que he tenido que depositar por magistrados del Consejo Superior de la Judicatura con la elección del doctor Osuna, porque viene de la universidad, de una universidad buena, porque es un doctor en Derecho, porque tiene títulos académicos sobrados. Y le dije, usted tiene que rescatar, yo pensaba votar en blanco, usted tiene que rescatar el prestigio de la Administración de Justicia. Pero lo demás, por Dios, lo que pasó, los antecedentes de los últimos días son absolutamente catastróficos. Y eso que se revelaron, y los que no se han revelado. De manera que los jueces tienen que ser vocacionalmente jueces. Cuando usted encuentra un sacerdote que está consagrado vocacionalmente y lo mandan para el municipio más alejado del departamento de la diócesis de arquidiócesis de Cali o de la arquidiócesis del Chocó, por ejemplo, lo hace sin estar ambicionando ser ni papa, ni cardenal, ni obispo. Puede llegar a serlo, pero está pensando en cumplir con su apostolado. Aquí necesitamos eso que sucede en la docencia, también debe suceder en la judicatura. Abogados que tengan vocación de administradores de justicia, no de litigantes ni de traficantes de influencias. Y así debería ser en todas las profesiones. Representante, y en cuanto al fuero militar, ¿qué va a pasar con este tema? El fuero militar es un tema que ha convocado la solidaridad, curiosamente, de los colombianos por el sacrificio de los miembros de la fuerza pública, por las mutilaciones de los combatientes, por las vidas que han consagrado, por todo lo que han tenido que entregar en un conflicto tan prolongado como el que hemos tenido que vivir los colombianos. Entonces no es justo cuando se está hablando de una justicia transicional para que, según lo que hemos conocido nosotros, los integrantes de las FARC no quieren pagar un solo día de cárcel, ni un solo día de cárcel quieren pagar. Ese es el primer compromiso, porque dicen que están en una negociación y no en una rendición, y que por lo tanto les da derecho a no pagar un solo día de cárcel. Y entonces los que sí van a pagar muchos años de cárcel son quienes en ejercicio de un deber legal hoy están por actos del servicio comprometidos. Quienes hayan cometido violaciones, etcétera, esos sí tienen que ser condenados y juzgados, pero quienes sean en relación con el servicio deben tener una justicia calificada, especializada, que no tiene la capacidad única de medir a la justicia ordinaria, y por eso nosotros propusimos y llegamos en ese fuero militar a establecer en la justicia penal militar unos jueces mixtos. Aquí no se le ha hecho reconocimiento al Congreso. Es la primera vez que se incluye que va a haber unos jueces mixtos, es decir, civiles y militares. Militares para que conozcan de operaciones y de legislación especializada en justicia penal militar. Y civiles para que puedan antagonizar con ellos o llegar a salvamentos de votos o a llegar a acordar definiciones sobre absoluciones o sobre condenas con respecto a estos que son competentes. Bueno, representantes, vamos llegando al final de este debate. Quisiera preguntarles a los dos, ya que sabemos que viene la reforma en la próxima legislatura, ¿cuáles serían los cambios planeados para realizar? Yo creo que lo más importante es poder brindarle mecanismos de fácil acceso a los ciudadanos en la administración de justicia, volver los procedimientos mucho más rápidos, mucho más perentorios los plazos para los jueces para que los fallen, que se aplique de verdad la oralidad, es decir, que haya sentencias que se produzcan como los ve uno en los tribunales de los Estados Unidos o de origen anglosajón, que se debate y se toma la decisión.